constituyente y la convocatoria de elecciones, la elección de convencionales constituyentes y el rol posterior de la convención constituyente de habilitar, dentro de los temas, artículos o capítulos habilitados, decidir si reforma o no reforma, y en el caso de decidir reformar, en qué términos lo hace. Y analizamos el tema del núcleo de coincidencias básicas como una situación que generó conflicto, tanto político como interpretativo desde el punto de vista constitucional, en la medida de si constituía o no un avasallamiento de la soberanía de la Convención Constituyente al imponerle determinados contenidos básicos a los aspectos habilitados y a la vez fijando una forma de votación en conjunto, en bloque, de determinados temas y contenidos. Y de cómo esto fue fundamentalmente resuelto definitivamente por el hecho de que por mayoría en la Convención Constituyente el núcleo de coincidencia básica se incorporó al reglamento interno de la Convención. Entonces ese conflicto habría cesado por voluntad propia de los convencionales. Nos queda por analizar, sobre todo, el desarrollo de las reformas constitucionales a partir de 1860 en adelante. Como creo ya anticipé, la reforma de 1860 está cuestionada en su carácter de reforma. Es decir, hay una parte de la doctrina constitucional, y eso ustedes lo habrán visto en algunos libros de constitucional, desde, por ejemplo, Sagüez, hablan de la Constitución de 1853-1860, es decir, como que el proceso constituyente era un proceso abierto que se inició con la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 y se cerró con la Convención Constituyente de Santa Fe de 1860, y no la consideran una reforma. Los argumentos institucionales que dan para esta conclusión es que recién en 1859 la provincia de Buenos Aires, que se separó en 1854 de la Confederación Argentina, va a reincorporarse a la Confederación en forma definitiva, y que esa reforma de 1860 es consecuencia de un acuerdo, digamos, el acuerdo de incorporación de 1859 le daba el derecho a la provincia de Buenos Aires de examinar la Constitución nacional sancionada en 1853, proponer reformas y finalmente, a partir de esas reformas propuestas, abrir el proceso de reforma constitucional, declarando la necesidad de reforma y convocando a convención constituyente. Pero sobre la base de que la composición política del Estado argentino se va a consolidar recién en ese momento, y que esa reforma va a ser consecuencia directa e inmediata del acuerdo celebrado entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires para su incorporación definitiva. Por lo tanto, van a decir, esto no tiene las características propias de una reforma. Por otro lado, la Constitución de 1853 contenía una cláusula pétrea expresa temporal que afirmaba que en los primeros 10 años la Constitución no podía ser reformada, y que por lo tanto, si se la consideraba una reforma, esto representaba vulnerar esa prohibición constitucional. Por lo tanto, también entienden que esa vulneración no se ha producido, porque en realidad, vuelvo a insistir, 1860 es complementar el proceso
de generación de lo que ya denominaríamos poder constituyente originario, ¿eh? Un proceso abierto. Para otra parte de la doctrina, constituye específicamente una reforma porque se aplicó el procedimiento del artículo 30 de la Constitución Nacional, es decir, declaración de necesidad de reforma por el Congreso Nacional y convocatoria a convención constituyente, y que por el otro lado, aún sin la presencia de Buenos Aires, la Constitución de 1853 entró en vigencia, y sobre todo la formación del Poder Ejecutivo Nacional y el Poder y el Congreso Nacional, el Poder Legislativo Nacional, se integraron en la forma establecida por la Constitución de 1853. Entonces van a decir, en realidad la Constitución de 1853 entró en vigencia, fue operativa, aunque no en todas sus partes, pero fue operativa. Hay que tener presente, después eso lo vamos a ver en la segunda parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo tribunal federal se va a crear recién en 1863, es decir, después de la incorporación definitiva de Buenos Aires a la Confederación. Pero la Constitución regía, tenía vigencia, era operativa, y por lo tanto entienden que los cambios producidos en 1860 constituyen efectivamente una reforma, no solamente por el mecanismo formal utilizado, sino porque además la Constitución en su texto de 1853 estuvo vigente. Aunque algunos artículos por la separación de Buenos Aires no se pudieron hacer operativos, como es la designación de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República, que es un tema que no se pudo hacer operativo justamente por la resistencia y la oposición de Buenos Aires y su separación. Y por lo tanto, las primeras dos presidencias se desarrollaron, completa la de Urquiza y parcialmente la de Derqui, porque finalmente termina renunciando, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Por ende, bueno, al margen de este debate, los contenidos de los cambios producidos en la Constitución de 1853 en 1860 responden a las observaciones efectuadas por la Comisión Examinadora de la provincia de Buenos Aires, que elevó sus conclusiones para que el Congreso las transformara en declaración de necesidad de reforma. El análisis de esos contenidos justamente va a ser demostrativo de que va a predominar el interés de Buenos Aires sobre el contenido de la Constitución. El primer punto fundamental que se va a reformar en 1860 y que rige, es el texto que actualmente rige, es el artículo 3 de la Constitución Nacional. Es decir, se va a abandonar la designación de la capital de la República directamente por la Constitución Nacional para establecer un mecanismo para su designación. Ese mecanismo que establece que el Congreso Nacional fija la sede de la capital federal, pero las legislaturas provinciales involucradas deben ceder a la nación este territorio. Con lo cual, Buenos Aires se garantizaba es decir, la provincia, se garantizaba que la ciudad de Buenos Aires o parte de su territorio no iba a ser capital de la República hasta que la propia provincia decidiera ceder al gobierno nacional ese espacio. Con lo cual, esto respondía indudablemente al interés
de Buenos Aires, en la medida en que se garantizaba que para hacerse efectivo requería del acuerdo y del apoyo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cediendo ese espacio físico, que en principio se entendía era la ciudad de Buenos Aires. Y esto dejó pendiente la situación del capital de la República hasta 1880, es decir, 20 años después, recién fue posible llevar la capital de la República a la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de lo cual, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, es decir, en 1862, a partir de 1862, Bartolomé Mitre va a intentar transformar toda la provincia de Buenos Aires en capital de la República, cosa que es un intento que va a fracasar, pero sí va a obtener la decisión de la legislatura de la provincia favorable a que el gobierno nacional tenga su sede en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que a partir de la presidencia de Bartolomé Mitre, la sede del gobierno nacional siempre va a ser la capital de la República. Va a ser la ciudad de Buenos Aires, pero como capital de la República recién lo va a ser en 1880. El efecto jurídico constitucional es que mientras es territorio de la provincia, los recursos que genera son propios de la provincia de Buenos Aires. Una vez que el territorio se capitaliza, la capital es jurisdicción del Estado Nacional y por lo tanto los recursos que genera forman parte del Estado Nacional. Entonces, no era un debate solamente de cuestión, no solamente era un debate territorial, era un debate económico. Porque Buenos Aires conservó, de alguna manera, inicialmente esos recursos, aunque después vamos a ver cómo va evolucionando esa cuestión. Esto se vincula con la reforma del artículo 4 de la Constitución, que va a modificar, digamos, la Constitución establecía de los derechos de aduana, hablaba de los derechos de aduana. La reforma va a incorporar el concepto de derechos de importación y exportación, pero va a establecer un límite hasta 1866. Es decir, esos derechos de importación y exportación se van a incorporar al erario público nacional. El artículo 4 lo que define es cómo se integran los recursos de la nación, es decir, del Estado Nacional, pero lo va a limitar hasta el año 1866. ¿Por qué? Porque a partir de eso, bueno, Buenos Aires va a ceder esos derechos de importación y exportación hasta 1866, pero luego va a definir de que van a dejar de ser impuesto nacional, dice la reforma del 60, y no van a poder ser impuesto provincial. Eso es lo que afirma la reforma de 1860. Pero bueno, hay un debate que tenía que ver con una situación que era de los derechos de importación y exportación. Pero evidentemente el Estado Nacional requería de esos recursos, pero Buenos Aires se garantizaba de algún modo que esos recursos se transfirieran temporalmente y se garantizara la posibilidad de que luego no incorporarlos al erario público ni tampoco ser impuestos de naturaleza provincial. Esta limitación hasta 1866 va a generar o va a ser uno de los motivos de la reforma constitucional de ese año. El otro tema es el artículo 5. El artículo 5 que establece lo que se conoce la cláusula de garantía, es decir, y que fija que todo el régimen, lo
vimos en la cuestión de supremacía, todo el régimen federal tiene supremacía sobre todo el régimen provincial, y el artículo 5 establecía en 1853, cosa que lo vimos cuando vimos control de constitucionalidad, fija un control constitucional político, es decir, que la compatibilidad entre la Constitución provincial y la Constitución nacional quedaba en manos del Congreso Nacional. Bueno, Buenos Aires deja sin efecto este control político porque evidentemente, piensen ustedes que recién se estaba ingresando Buenos Aires a la Confederación, el Congreso Nacional era un congreso opositor a la ciudad de Buenos Aires, estaba a la provincia de Buenos Aires, estaba integrado, digamos, por el resto de las provincias de la Confederación y con la exclusión de Buenos Aires. Entonces Buenos Aires no quería que su propia constitución quedara sometida al análisis de un congreso que eventualmente le podría resultar adverso. Entonces ese control se eliminó. Otra cuestión que se incorporó definitivamente con el artículo que actualmente tiene la Constitución Nacional es el tema de la intervención federal. Ya vimos en parte, cuando hablamos de control de constitucionalidad, que la intervención federal en realidad es una intervención en la posibilidad de que el gobierno nacional intervenga a una provincia, que esa intervención la pueda llevar adelante la decisión del propio Estado Nacional o eventualmente por pedido de las autoridades provinciales, pero que el fin de la intervención es restablecer la institucionalidad dentro de las provincias, es decir, sobre todo la intervención federal históricamente, es decir, por qué se va a sancionar en 1853 y se va a reformar en 1860, sobre todo que tenía que ver con el fenómeno de los caudillos y de la posibilidad de que el orden interno de las provincias se viera afectado. Ese fue el principio general que primó, digamos, ¿no? En ese momento. Pero lo cierto es que esa intervención federal, la práctica institucional, más que para asegurar la institucionalidad de las provincias, muchas veces fue utilizada para intervenir en el marco de esa institucionalidad por parte del Estado Nacional. Sobre todo esa fue una práctica que se generalizó en el siglo XX fundamentalmente, y como no está sujeta a control constitucional porque se considera una cuestión política no justiciable, bueno, esto ha dado lugar a que en última instancia esas intervenciones federales, al menos desde el punto de vista, se desnaturalizaran con respecto a su objeto. Pero el objeto de la intervención federal era garantizar la institucionalidad, y eso Buenos Aires se lo quería asegurar claramente a fin de evitar de que el Estado Nacional pudiera intervenir la provincia de Buenos Aires dentro de determinadas circunstancias o con determinados objetivos. Entonces la provincia se ocupó del tema de la intervención, señalando la necesidad de que esa intervención esté dirigida a garantizar la institucionalidad de las provincias. Después, por otro lado, otro artículo importante dentro de los reformados está el artículo 15 de la Constitución, que es la incorporación, la abolición de la esclavitud. Este es un aspecto importante que se va a incorporar, que si bien la evolución de lo que se conoce como derecho patrio a partir de 1810 fue, digamos, con la tendencia progresiva a eliminar la esclavitud, en realidad a partir de la llamada Asamblea del año 13, es decir, la Asamblea Constituyente de 1813, entre las decisiones fue fijar la libertad de vientres. Esa libertad de vientres establecía que todo hijo o hija de
esclava iba a ser libre. Por supuesto que esto generó distintas formas de tratar de burlar ese precepto, porque los dueños de esclavos trasladaban, por ejemplo, a las esclavas al Brasil y hacían tener los hijos en el Brasil, y como en el Brasil regía la esclavitud, entonces seguían siendo esclavas, porque el principio de libertad de vientre regía dentro del territorio nacional. Y recién durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, como representante de las relaciones exteriores argentinas, durante la década de 1840, se abolió el Tratado de Comercio de Esclavos, que fundamentalmente estaba llevando adelante Inglaterra, ¿no? Que era el país que había transformado, digamos, el tráfico de esclavos en una actividad comercial. Así que también ese proceso va a llevar tiempo hasta su definitiva abolición. Y finalmente, en la Constitución de 1860 se va a ampliar ese precepto anterior con la abolición total y definitiva de la esclavitud. Pero a su vez, a eso se va a incorporar un principio por el cual se afirma de que todo esclavo que pise el suelo argentino también va a ser libre. Y esto tenía que ver en ese momento con la situación del Brasil, donde la esclavitud se prolongó por más tiempo que ¿no? ¿Y por qué no había abolición? Bueno, porque hasta ese momento, hasta 1860, un esclavo que huía de Brasil a la Argentina podía ser reclamado como tal por su propietario. Es decir, que la persona seguía siendo esclava y como consecuencia de ello podía ser reclamado por el propietario brasileño y reintegrado, digamos, al territorio brasileño a dominio de su propietario. Esto se modificó con la reforma de 1860, que estableció este principio general en materia de esclavitud, de que todo esclavo que pisara el suelo argentino era libre, con lo cual todo esclavo que podía huir de Brasil a la Argentina se transformaba en persona libre. Otra cuestión que se va a incorporar es el artículo 31 de supremacía de la Constitución, es decir, la regla actual de supremacía tal cual está redactada en la Constitución vigente, artículo 31, va a aparecer justamente en el texto de la reforma de 1860. Por otro lado, el tema de la denominación de la Confederación, es decir, eso se va a incorporar también con la reforma de 1860, es decir, que República Argentina, la Confederación Argentina, o aquella denominación que provenía, digamos, como Provincias Unidas del Río de la Plata, que venía a ser, digamos, la denominación que de alguna manera se arrastraba desde la colonia. Entonces, las denominaciones oficiales van a ser esas tres, se van a consagrar en la reforma del 60, y la que va a predominar finalmente es República Argentina. También se va a establecer en la reforma de 1860 una nueva composición del Congreso Nacional, en la medida en que
hasta la reforma de 1898, el número total de diputados por provincia estaban fijados por la propia Constitución, es decir, que la Constitución fijaba el número, la cantidad de diputados que cada una de las provincias incorporaba a la legislatura. Y esto se estableció en la reforma de 1860 un nuevo número de integrantes para cada una de las provincias integrantes de la Confederación Argentina. Después, otras reformas que se van a procurar incorporar tienen que ver con algunas cuestiones de tipo formal, ¿no? Es decir, de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Es decir, además de la composición, también se va a establecer una composición respecto que ya de 1853 se va a establecer el número de 2 senadores por provincia, pero se va a modificar en el 60 el término de confederación por el término de nación. Tengan ustedes en cuenta que estas modificaciones hoy por hoy pueden aparecer como, digamos, menos trascendentes, pero sí que las tenían en ese momento, porque la denominación Confederación Argentina remitía sobre todo al rosismo, ¿no? Es decir, la época de la gobernación de Rosas y de la representación exterior, digamos, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era la regla que rigió a partir de 1820 en adelante, mientras no había presidente, salvo el lapso que va a ir con la presidencia de Bernardino Rivadavia, ¿no? Que va a ser entre 1825 y 1826, que va a haber un poder ejecutivo centralizado a través de la figura presidencial, pero después, salvo ese lapso, entre 1820 y 1853, las relaciones diplomáticas de la Confederación Argentina las llevaba adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en representación de la totalidad de las provincias. La denominación era confederación, se hablaba de la Confederación Argentina. Entonces también la eliminación del término confederación por nación, justamente, bueno, trataba de soslayar esa denominación propia del rosismo, que fue una de las cuestiones centrales en la lucha contra el rosismo de todas aquellas figuras que de alguna manera son autores intelectuales de la reforma de 1860, fundamentalmente. Otro aspecto que es importante, que se va a incorporar en la reforma de 1860, también es el artículo 32 de la Constitución. El artículo 32 de la Constitución es un complemento del principio de libertad de prensa, es decir, de publicar las ideas sin censura previa, que fija el artículo 14. Pero además, para ampliar ese derecho, es decir, se establece la prohibición de que el Estado Nacional pueda dictar leyes que regulen la libertad de expresión y que la justicia federal pueda juzgar los delitos cometidos por medio de la prensa. Este principio tenía un sentido operativo importante porque la prensa, y sobre todo la prensa escrita, en ese periodo, estamos hablando de 1860, se circunscribía fundamentalmente a su desarrollo en las provincias o en algunas ciudades importantes, pero no existían, digamos, lo que hoy conocemos como medios nacionales, es decir, la posibilidad de acceder era mucho más limitada y de difundir era mucho más limitada, y como consecuencia de ello, la provincia de Buenos Aires lo que pretendió garantizarse es que
el ejercicio de la libertad de imprenta o libertad de prensa dentro de su propio territorio no pudiera ser regulado o restringido por el Estado Nacional. Entonces estableció ese principio y ese principio se incorporó a la reforma constitucional y por lo tanto la práctica por muchos años, porque eso va a cambiar durante el siglo XX, la interpretación del artículo 32 se va a modificar, yo diría que contra el texto expreso que el artículo manifiesta. La regulación de la prensa era propia de cada provincia y como el juzgamiento, que generalmente era por el llamado juicio por jurados, es decir, los jurados de prensa, que eran los que regulaban los presuntos abusos o delitos que se cometían por ese medio. Entonces el artículo 32 va a ser también un artículo sumamente importante y que va a responder claramente, digamos, a los intereses de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, como les dije, la reforma de 1860 estableció con respecto a los derechos de importación y exportación, los derechos de aduana, lo que decía la Constitución, derecho de aduana, que reemplazó por derechos de importación y exportación, limitaba su ingreso al erario público nacional hasta 1866 y que a partir de ese momento no iban a poder ser impuestos nacional ni provincial. ¿Por qué se decide la reforma? Bueno, la reforma se decide porque la situación institucional de la Argentina en esos años se va a modificar. Es decir, ustedes piensan, en 1860 había una situación, digamos, en la cual si bien Buenos Aires había acordado ingresar a la Confederación Argentina, este ingreso a la Confederación no va a ser un ingreso pacífico, va a generar enfrentamientos entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires. Esa confrontación finalmente va a generar lo que se conoce como la batalla de Pavón en 1861, batalla de Pavón en la cual va a triunfar el ejército de la provincia de Buenos Aires conducido por Bartolomé Mitre sobre el ejército de la Confederación conducido por Justo José de Urquiza, siendo que el presidente de la República en ese momento era el doctor Derqui. Frente a esa derrota de la Confederación, Derqui termina renunciando, es decir, haciendo abandono del poder, y como consecuencia de ello, Bartolomé Mitre va a ser consagrado presidente provisional de la Argentina en 1861 y va a ser finalmente elegido presidente de la República en 1862, con lo cual el predominio de la provincia de Buenos Aires se traslada también a nivel nacional, es decir, con la designación de como presidente de la República un representante conspicuo de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, el gobierno nacional va a terminar siendo de alguna manera dominado políticamente por los intereses porteños. Esto es lo que va a suceder. Y por ende, en 1866, cuando estaban por fenecer esos recursos ya iban a pertenecer al gobierno, iban a dejar de pertenecer al gobierno nacional y no iban a poder ser impuestos como impuestos provinciales, con lo cual el gobierno nacional iba a perder esos recursos. Y como ahora el gobierno nacional estaba bajo la conducción de Buenos Aires, a través de su presidente, que vuelvo a insistir, además logró que la sede del gobierno nacional se instalara en forma definitiva
a partir de su asunción como presidente de la República, como sede del gobierno nacional, es decir, dejó de estar en el interior de la provincia y se incorporó la sede en la capital federal, entonces Buenos Aires iba a perder esos recursos, razón por la cual se llama a esta reforma constitucional que va a dejar sin efecto esta limitación y por lo tanto los derechos de importación y exportación se van a incorporar definitivamente al erario público nacional con la reforma de 1866. Por otro lado, va a ser la primera oportunidad en que una convención constituyente va a resolver no reformar algo habilitado, que eran entonces artículo 67, inciso primero. Ese artículo no va a ser reformado por la Convención Constituyente de 1866 y va a ser la primera práctica institucional donde se va a marcar esta idea que ya les expresé antes de que la declaración de necesidad habilita la reforma, pero la realización misma de esta queda en manos de la Convención Constituyente. Es decir, puede resolver que algo habilitado no se reforme. Bueno, esto sucedió por primera vez en 1866. Luego va a venir, digamos, la reforma constitucional de 1898. La reforma va a tener una fuerte repercusión institucional, porque si bien no es una reforma amplia, como lo fue la reforma de 1860, va a ser una reforma cuyo efecto institucional va a ser sumamente importante. ¿Qué va a fijar la reforma de 1898? Va a establecer el criterio de representación en la Cámara de Diputados en relación al número de habitantes de cada provincia, que es el sistema que rige hasta la actualidad. Esto, como dije antes, la Constitución de 1853 con la reforma de 1860 establecían un número fijo de diputados para cada provincia. A partir de la reforma de 1898, el número de diputados por provincia se fija en relación a la población. 33.000 habitantes es un diputado cada 33.000 habitantes o no fracción menor de 16.500, con la posibilidad de que la Cámara de Diputados por medio y la Cámara de Senadores por medio de la ley puedan ir aumentando ese número en relación a los representantes, aumentando el número, pero no lo pueden disminuir. Es decir, lo que establece la Constitución es que no se puede disminuir. Es decir, que puede ser 33.000 el piso, pero se puede ir sumando hacia adelante una cantidad mayor de habitantes por diputado. Esta es una cuestión que fija la reforma de 1898 y además el número de diputados establece la Constitución que debe ser fijada cada 10 años después de la realización de cada uno de los censos. Es decir, que hay que ir analizando el número de diputados que integran la Cámara como resultado de el censo nacional que tiene que llevarse adelante en forma decenal, es decir, cada 10 años. ¿Esto qué va a producir? Va a producir un impacto institucional muy importante que se va a acentuar con el desarrollo del tiempo. Es decir, esto ustedes saben que hay provincias que están fuertemente tienen un fuerte número de pobladores y otras que tienen muy pocos pobladores. Entonces, esto ha significado de que la capital federal
la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza sean las provincias más habitadas y que por lo tanto designan el mayor número de diputados en elecciones propias de cada una de las provincias. Y en cambio otras provincias tienen, quién sabe, 2 diputados, 3 diputados o 4 diputados en el Congreso, porque el número de pobladores es mucho menor, pobladores permanentes. Entonces esto ha modificado no solamente la composición de la Cámara, sino el peso político de determinadas provincias sobre otras, que antes, de alguna manera, estaban relativamente equiparadas, porque igual la Constitución no establecía el mismo número para todas las provincias, pero establecía un número fijo para cada una. Actualmente el número total de diputados que provienen de la provincia de Buenos Aires, pero superan largamente las que aportan varias de otras provincias del país, largamente. Entonces esto genera como que en las elecciones de renovación legislativa hay determinadas provincias que tienen un peso específico electoral muy superior a otras. Y esto se debe a lo establecido en el artículo en la Constitución, en la reforma de 1898, y a la vez fija ese criterio sobre la base de que la Cámara de Diputados representa a los habitantes de la nación argentina, y por lo tanto, en la medida en que representa a esos habitantes, se puede fijar su número en relación a la cantidad de habitantes que cada provincia tiene. Este va a ser una de las reformas. La segunda de las reformas va a ser que se va a establecer el número máximo de ministros del Estado, del gobierno federal, del gobierno nacional. Un número total de 5 ministros. Esa situación va a estar marcada por un proceso previo a la reforma de 1898, que va a ser la presidencia de Luis Sáenz Peña y la Revolución Radical de 1893, que va a ser llevada adelante particularmente por uno de los ministros, que era el ministro del Interior de Luis Sáenz Peña, que era Aristóbulo del Valle. Va a ser uno de los dirigentes principales de ese alzamiento. Y una de las cuestiones de la práctica institucional era que Luis Sáenz Peña era una persona muy mayor, tenía más de 80 años, pero había sido digitado como candidato a presidente de la República por Roca, a fin de evitar que su hijo fuese candidato en las elecciones de ese año. Es decir, al ser el padre el candidato, entonces el hijo se bajó. Es decir, no iba a confrontarse con su propio padre en una elección, digamos. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Donde la relación paterno-filial tenía otras características muy diferentes a las actuales, de una subordinación, digamos, ¿no? De los hijos a los padres, y esto no iba a representar nunca la posibilidad de confrontar por el mismo motivo a padres e hijos, como sería el caso político de la presidencia de la República. Y como Roca tenía la intención de excluir a Roque Sáenz Peña del ejercicio presidencial, porque él representaba a un sector, digamos, que si bien era conservador, planteaba posibilidades de mayor niveles de negociación. Tal es así que en la presidencia, luego de Roque Sáenz Peña, se sanciona la famosa ley de 1912, conocida justamente como ley Sáenz Peña, es decir, que tenía un criterio más amplio, menos restrictivo en materia de incorporación de distintos sectores a la vida política de la Argentina. Y frente a esa mayoría de edad de Luis Sáenz Peña,
el gabinete de ministros había asumido de alguna manera la acción activa desde lo político, es decir, que de alguna forma en la práctica institucional habían sustituido la autoridad presidencial a través del accionar y de las decisiones del propio gabinete de ministros. Bueno, a fin de acotar este poder y limitarlo, también se redujo el número. Y por lo tanto, entre 1898 y 1994 no podía haber un máximo de 8 ministros públicos, ¿no? Ministros de la Nación Argentina, para reducir su poder, limitar su poder, restringir su actividad. Estas dos reformas, la reforma del número máximo de ministros va a ser dejada sin efecto con la reforma de 1994. La otra, vinculado al tema de la relación de representatividad entre habitantes de la provincia y número de diputados, se mantiene hasta la actualidad. Es una reforma. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Con relación al número de ministros, ¿se establece el máximo de 5 en 1898 o de 8? 8. Se establece un máximo de 8. Gracias. Bueno, además de la reforma de 1898, luego la reforma que sigue va a ser la reforma de 1957. La reforma de 1957, ya expliqué un poco cuando hablamos de poder constituyente revolucionario, va a ser una reforma constitucional atípica porque se va a desarrollar en el marco de un gobierno de facto, es decir, del gobierno que lleva adelante el golpe militar contra Juan Domingo Perón en 1955, y va a declarar la necesidad de reforma el gobierno de facto, es decir, porque el Congreso no estaba funcionando, y por lo tanto la declaración de necesidad de reforma la va a dictar el gobierno de facto, sin fijar artículos, temas o capítulos a ser reformados, y va a convocar a elecciones para la integración de una convención constituyente con la proscripción del peronismo. Entonces eso va a generar, digamos, de por sí un contexto institucional irregular, que de algún modo en materia de doctrina, no tanto en la materia de la jurisprudencia, porque el artículo 14 bis se ha aplicado incuestionablemente a partir de su sanción, pero desde el punto de vista doctrinario había una parte de la doctrina constitucional que sostenía la ilegalidad de esa reforma por esta metodología que se había aplicado, aunque ese debate se selló con la reforma constitucional de 1994, que ratificó el artículo 14 bis de la Constitución, que es el contenido que se va a reformar en 1957. El objetivo de la reforma era mucho más amplio, es decir, la declaración de necesidad elaborada por el gobierno de facto no solamente abarcaba aspectos vinculados con la Constitución dogmática, sino también con la Constitución en su parte orgánica. Pero solamente se va a poder incorporar la reforma del artículo 14 bis, porque la Convención Constituyente, a partir de esa aprobación, va a quedarse sin quórum. El motivo de ese quiebre hacia el interior de la Convención Constituyente de 1957 se va a deber sobre todo a la fragmentación de la Unión Cívica Radical frente a la decisión de seguir haciendo política en la Argentina sin el peronismo, o hacer política procurando incorporar nuevamente al peronismo
a la actividad institucional. Esto dividió a la Unión Cívica Radical, es decir, la parte que favorecía la proscripción del peronismo, la continuidad de la proscripción, era la Unión Cívica Radical del Pueblo, que va a liderar Ricardo Balbín, y la parte que se va a oponer, digamos, a esa proscripción y que va a procurar la reincorporación del peronismo a la política argentina, va a ser la Unión Cívica Radical Intransigente, que es la que va a liderar Arturo Frondizi. Poco tiempo después, al año siguiente, justamente Frondizi puede llegar a la presidencia de la República en 1958 por medio de elecciones, aún con el peronismo proscripto, sobre la base de que le había prometido a Perón que el peronismo se iba a reincorporar a la política argentina. Y por lo tanto, los peronistas votaron al radicalismo y a la Unión Cívica Radical Intransigente, es decir, votaron a Arturo Frondizi. Entonces, esa división política va a generar, digamos, una ruptura interna de la convención y la imposibilidad de continuar sesionando, y por lo tanto la reforma va a quedar circunscripta a los llamados derechos sociales, derechos en el trabajo, derechos a la seguridad social y derechos de los gremios, que están centralmente desarrollados en el artículo 14 bis de la Constitución y que recogía, digamos, los principios generales que en esta materia tenía la Constitución de 1949, reformada en 1949, pero que por supuesto los desarrollaba con mayor amplitud. Reforma esta de 1949, que va a ser una reforma que va a ser dejada sin efecto por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de facto. Es decir, el gobierno de facto va a dejar sin efecto la reforma de 1949 y va a darle vigencia a la Constitución de 1853 con las reformas del 60, del 66 y del 98. La reforma de 1949 es una reforma, digamos, que vuelve a existir, rigió sobre todo durante ese periodo del gobierno peronista, después el gobierno de facto la derogó, pero fue la primera expresión constitucional argentina de incorporación del constitucionalismo nacional al lo llamado constitucionalismo social. Recuerden ustedes, en la primera bolilla del programa, se analiza estos dos tipos de constitucionalismo, ¿no? Constitucionalismo clásico, que tiene que ver con la consagración de los llamados derechos individuales, que vienen de alguna manera de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, es decir, norteamericana, de la segunda mitad del siglo XVIII, y que está consagrado en nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional, y el constitucionalismo social, que se va a empezar a generar a principios del siglo XX, sobre todo con la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución de la Unión Soviética posterior a la Revolución de 1917. Ese constitucionalismo social se va a incorporar en 1949. ¿Por qué? Porque estos derechos en el trabajo, derechos de los gremios, derechos a la seguridad social, pero además derechos de los niños, derechos de las personas ancianas, etcétera, son incorporadas en la Constitución Nacional Argentina en 1949. Pero luego van a quedar, digamos, en forma definitiva con el artículo 14 bis de la Constitución reformado en 1957. Ahora bien, la Constitución
la Constitución de 1949, además se va a corresponder con una impronta y una concepción del Estado que se conoce como estado de bienestar. Es decir, ese estado de bienestar justifica la intervención estatal tanto en la economía como en la vida social y política por distintos mecanismos. Y uno de ellos está fuertemente incorporado en la Constitución de 1949, que es que los servicios públicos tienen que ser estatales. Es decir, esto tenía un proceso previo, es decir, los ferrocarriles ya se habían nacionalizado en 1947, pero la Constitución del 49 no solamente constitucionaliza esas nacionalizaciones, sino que además dispone que todos los servicios públicos deben pasar a manos del Estado, cuando toda la experiencia previa había sido de que esos servicios públicos, entre ellos el transporte, por ejemplo, el transporte público, estaba en manos de privados, los ferrocarriles, etcétera, estaban en manos de privados. Entonces, eso también la Constitución de 1949 lo tiene incluido como una idea básica de modelo de Estado, que era predominante en esa época. Es decir, y por lo tanto, esto no solamente establece o asegura la intervención, sino que además establece la Constitución del 49 la obligación de nacionalizar los servicios públicos que aún se encuentran en manos de particulares. Esto va a ser, digamos, un poco una de las características de esta Constitución de 1949, derogada en 1956, y que tuvo vigencia en ese periodo, entre 1949 y 1956. Además de la reforma de 1957, luego va a procederse a otra reforma, pero aún profundizando el poder constituyente de los gobiernos de facto, que es la reforma constitucional de 1972. La reforma constitucional de 1972 es una reforma que se va a llevar adelante durante el proceso dictatorial que se inicia en la Argentina, gobierno de facto, golpe militar de 1966, y durante, en este caso, la presidencia del general Lanusse. Como ya expliqué, la experiencia de 1957 había dado un cierto grado de poder constituyente a los gobiernos de facto, es decir, derogar una constitución vigente, reemplazarla por otra, convocar a una convención constituyente, declarar la necesidad de reforma de la Constitución. ¿Qué faltaba? Redactar una Constitución. Bueno, esto, la mayoría, digamos, hubo una comisión asesora que se convocó a fin de dilucidar en 1971, dilucidar si el gobierno de facto tenía atribuciones o no para dictar una constitución, y la mayoría de esa comisión resolvió, con la excepción de Germán Vidal Campos, la idea de que si había podido declarar la necesidad de reforma, se había podido derogar una constitución vigente, se había podido convocar una convención constituyente, entonces también podía reformar una constitución por sí. Entonces esto se va a transformar en lo que es la Constitución de 1972. La Constitución de 1972 va a incorporar una serie de reformas tanto en la parte dogmática como orgánica, sobre todo de la Constitución vigente, y va a establecer un principio por el cual esa Constitución, para
obtener vigencia definitiva, iba a tener que ser ratificada en una consulta popular vinculante, es decir, en un plebiscito. Debía convocarse un plebiscito y el plebiscito debía convalidar la vigencia de esa reforma de 1972. Esto generó una situación, digamos, que fue institucionalmente confusa, porque, por ejemplo, ¿qué establecía la reforma de 1972? Bueno, que la elección de presidente y vicepresidente de la República iba a ser directa y con balotaje, para lo cual se requería haber obtenido, para no caer en el balotaje, más del 50% del total de votos válidamente emitidos. Es decir, establecía el 50% como piso, y por lo tanto había que obtener más del 50% de los votos para poder acceder al cargo de presidente y vicepresidente en forma directa. Es decir, tengan ustedes en cuenta la dirección, que eso lo vamos a ver en la parte orgánica, pero la elección de la Constitución es una elección indirecta, es decir, por colegio electoral, hasta la reforma del 94. Bueno, la Constitución del 72 establecía la elección directa, establecía la elección directa con balotaje, establecía la duración, es decir, modificaba la duración presidencial a 4 años, del cargo presidencial a 4 años, es decir, que el presidente de la República gobernaba durante 4 años, con la posibilidad de reelección. Establecía el máximo, que algunas de estas reformas se incorporaron después, ¿no? Llevaba de 2 a 3 miembros el número total de senadores por provincia. Y estas modificaciones se aplicaron luego en la elección que se llevó adelante en el mes de marzo de 1973. Es decir, esto era las postrimerías de la dictadura militar. Se establece una nueva constitución y a la vez esa constitución se aplica en la elección de marzo de 1973. Elección directa presidente y vicepresidente, ganan la elección Cámpora Solano Lima, pero ganan la elección con el 49,5% del total de votos válidamente emitidos. En segundo lugar sale el radicalismo, cuyo candidato era Ricardo Balbín, y que obtiene alrededor del 23% más o menos del total de votos emitidos. Y es la primera oportunidad en que además se va a dar la situación de renuncia al balotaje, es decir, el radicalismo va a renunciar al balotaje y por lo tanto la fórmula ganadora, aún no obteniendo el 50%, más del 50% del total de votos válidamente emitidos, va a ser consagrado presidente y vicepresidente de la República. Pero además de esta situación, lo cierto es que cuando se produce la elección, ustedes saben, bueno, que el proceso institucional en la Argentina fue que 40 días después de asumir, presidente y vicepresidenta renuncian, que es el momento en que Perón retorna definitivamente a la Argentina, retorna en forma definitiva a la Argentina en 1963. Cámpora y Solano Lima renuncian y entonces Lastiri, como presidente alterno del Senado, va a asumir la presidencia interna de la República de acuerdo a la ley de acefalía, y se va a llamar a nueva elección, en la cual se va a presentar como candidato Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Esa fórmula por el peronismo, y esa fórmula va a aplicarse en esa elección también esas reglas generales.
de duración de 4 años, elección directa, balotaje, etcétera. Y la fórmula de Perón, María Estela Martínez, va a obtener el 63% del total de votos válidamente emitidos y por lo tanto va a ser consagrado en forma directa presidente y vicepresidente de la República. Por lo tanto, esa constitución reformada de facto en su totalidad, es decir, por el gobierno militar, en todo su contenido, va a ser aplicada en el proceso democrático posterior, digamos, entre marzo y noviembre de 1973. Pero, a su vez, de hecho, se va a producir, digamos, la vigencia de la Constitución de 1853, 1860, 66, 98 y 57. Y en realidad la justicia va a aplicar esa Constitución, no la Constitución reformada en 1972, y eso va a generar una situación, digamos, confusa desde el punto de vista constitucional, que la denunció mucho en su trabajo Teoría Constitucional de 1975, Panossi. Es decir, por un lado, había un desconocimiento de hecho de la Constitución de 1972, es decir, la justicia no la aplicaba las reglas de la Constitución anterior con las reformas que antes cité, y no la Constitución de 1972, a pesar de que esa Constitución de 1972 continuaba vigente, porque durante 5 años se tenía que llamar a consulta popular vinculante. Si no se llamaba dentro de los 5 años a la consulta, entonces la reforma fenecía. Pero entre ese periodo, hasta 1977, en que se cumplen los 5 años y fenece la Constitución porque no se convoca, es decir, aún dentro del otro gobierno de facto, que es el golpe del 24 de marzo de 1976, fenece y por lo tanto, bueno, se habla ya de una Constitución que se remonta, digamos, a los procesos del constitucionalismo argentino, que va de 1853 en adelante. Porque la Constitución de 1972 pierde toda vigencia al no haberse llamado al plebiscito, que era una exigencia para su continuidad y para su validez posterior. Entonces, en ese momento, bueno, el conflicto fenece. Pero durante ese proceso, que va desde 1972 a 1977, lo cierto es que predominó la aplicación de la Constitución de 1853 con sus reformas, aunque hubo algunos elementos y datos, como es el vinculado con la forma de elección del presidente y vicepresidente de la República, con la imposición del balotaje, con la duración de mandato, etcétera, bueno, que se jugaban en ese contexto. Y que por lo tanto la reforma de 1972 tuvo una cierta aplicación institucional, pero no predominó, digamos, en la práctica institucional argentina hasta su derogación por el no cumplimiento de la condición que era la convocatoria al plebiscito. Pero esto ha generado ese proceso, digamos, de tensión constitucional. Finalmente, llegamos a la reforma constitucional de 1994. Como ya expliqué, la reforma constitucional de 1994 va a tener sus características peculiares, particulares, sobre todo porque va a ser el resultado de un pacto político previo entre los dos partidos mayoritarios, es decir, Unión Cívica Radical y Partido Peronista,
que se va a conocer como Pacto de Olivos, y la declaración de necesidad de reforma va a reflejar luego ese acuerdo y ese pacto y las condiciones que ese pacto fijaba, tanto en relación a contenidos como en relación a cómo se iban a votar esos contenidos, de qué manera se iban a votar. Esto va a ser un proceso que, digamos, novedoso para los procesos constituyentes argentinos, porque con anterioridad eso no sucedía. Es decir, en general se llevaba adelante un proceso de reforma, salvo el de facto de 1957, en la medida en que hubiera en el Congreso determinado consenso para aprobar la declaración de necesidad de reforma. Pero la reforma constitucional de 1994 y sobre todo la declaración de necesidad de reforma y el debate de la posibilidad de que se aprobara con los 2/3 de los presentes y no del total de miembros la declaración de necesidad, hizo que el radicalismo tendiera a un acuerdo, procurara un acuerdo, procurara una alternativa de negociación con el otro partido mayoritario para, desde la perspectiva radical, asegurarse determinadas reformas o determinados contenidos, porque evidentemente el peronismo y sobre todo Carlos Menem, en ese momento presidente de la República, lo que pretendían era la reelección presidencial directa, inmediata, porque la Constitución vigente establecía la necesidad de dejar pasar un periodo para poder ser reelegido, digamos, que es la situación que en el caso de la Argentina, histórico de la Argentina, fue la primera y la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, y la primera y segunda presidencia de Julio Argentino Roca. No así la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, a partir de 1946, que fue a través de la reelección inmediata que habilitaba la reforma de 1949. Entonces lo que se pretendía era la reelección inmediata. Entonces esa reelección inmediata requería de una reforma constitucional. En ese contexto, el radicalismo se preocupó por el hecho de que además se hablaba de la posibilidad de aprobar una ley interpretativa del artículo 30 que se podía aprobar con una mayoría, digamos, simple, que estableciera que los 2/3 eran los 2/3 de los presentes. La posibilidad de que esa ley saliera era muy factible, de acuerdo a las mayorías que el propio peronismo tenía en ese momento en el Congreso Nacional, y por lo tanto eso llevó al radicalismo a procurar una negociación. Esa negociación no solamente era respecto a qué se iba a reformar, sino cómo se iba a reformar y cómo se iba a votar aquellos aspectos que se habilitaban a reformar en una parte muy importante, en la cual se daba contenidos y se daba forma de votación, digamos, como un paquete, es decir, como un conjunto que debía votarse simultáneamente por sí o por no. Y que el radicalismo y el peronismo habían, digamos, encontrado esta estrategia basados en el hecho de que los propósitos de la reforma eran diversos para uno y otro partido, y la cuestión era el peligro de que un partido obtuviera resultados positivos y otro no. Entonces, para evitar esa situación se estableció ese acuerdo. Es decir, eso va a dar unas características muy peculiares, muy particulares a la reforma constitucional de 1994, que ya expliqué, ¿no?, cuando hablamos del tema de poder constituyente. La reforma de 1994 va a ser, conjuntamente con la reforma de 1860 y la Constitución originaria, los textos que más modificaciones van a establecer. Es decir, el texto originario por un lado
y luego la reforma de 1860 y de 1994, van a ser aquellas que más extensamente van a reformar el texto constitucional. Y además esa reforma va a tener una peculiaridad, va a tener peculiaridades que la van a caracterizar. La primera de ellas es que mientras en la Constitución hasta 1994 la parte orgánica y la parte dogmática estaban claramente separadas, es decir, la parte dogmática entre el artículo primero y el 35 y la parte orgánica del artículo 36 en adelante, es decir, derechos, deberes, garantías, declaraciones, iban en esa primera parte. Organización del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, relación con los gobernadores de provincia, iban en la segunda parte. Eso se trastocó con la reforma de 1994. ¿Por qué? Porque si bien se prohíbe reformar el texto de la parte dogmática de la Constitución, vuelvo a insistir, entre el artículo primero y 35, porque después entre el 36 y el 43, tal cual la Constitución lo enuncia el capítulo, habla del capítulo de nuevos derechos y garantías, es decir, que se incorporan nuevos derechos y garantías a esa estructura. Entonces eso guardaría correlato con la parte dogmática de la Constitución. Pero el artículo 1 al 35 no se podían tocar. Y tal es así que cuando se redacta en forma definitiva el texto de la Constitución reformada, el artículo 14 bis sigue denominándose así, 14 bis, es decir, ni siquiera se modifica por un número correlativo o por una correlatividad numérica. Se sigue manteniendo, digamos, el 14 bis, un poco como una aplicación estricta de ese principio de no tocar la parte dogmática. Sin perjuicio de ello, hay dispositivos de la parte orgánica que tienen un impacto en la parte dogmática. Uno, la cuestión vinculada a lo que hemos estado analizando cuando revisamos el tema de la supremacía constitucional, por ejemplo, y que seguramente ustedes lo van a profundizar, digamos, cuando se hable del módulo 5, es decir, se refieran al tema de la relación de Constitución y Derecho Internacional. Ese dispositivo claramente está estableciendo dentro de esa disposición orgánica un impacto en la parte dogmática. ¿Qué dice el artículo 75, inciso 22? Crea instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, crea la mayor jerarquía o determina la mayor jerarquía de los tratados sobre las leyes, impacta, establece en el artículo 75, inciso 24, que las leyes derivadas de los tratados de integración tienen más jerarquía que las leyes de carácter general. Es decir, hoy, si yo quiero hacer un esquema del nivel de supremacía, yo antes podía hacer una referencia principalmente a la parte dogmática, es decir, el artículo 31, el artículo 27, el artículo 28 y el artículo 5 de la Constitución Nacional, para establecerlo. Bueno, hoy ineludiblemente tengo que ir al artículo 75, inciso 22 y 75, inciso 24, para determinar ese orden jerárquico. Es decir, hay un impacto en relación a este aspecto. Por ejemplo, supremacía constitucional, que es un principio de la parte dogmática de la Constitución. Otro es que hay dispositivos orgánicos que tienen más importancia por los derechos que reconocen que por la atribución o potestad que otorgan. Ese es el caso típico del inciso 17 del artículo 75.
que habla de que el Congreso podrá dictar leyes que reconozcan para los pueblos originarios la propiedad comunitaria, la personería jurídica, la educación bilingüe, etcétera. Esos derechos no están en la parte dogmática de la Constitución. Y ese dispositivo, más que valer por la atribución legislativa que concede, es por los derechos que enumera y por el enunciado de la preexistencia de los pueblos indígenas. Es decir, que esos conceptos están vinculados más a los derechos de los pueblos indígenas, como pueblos preexistentes por una parte y como titulares de determinados derechos por otra, como la propiedad comunitaria, el derecho a la educación bilingüe o el derecho al reconocimiento de su personería jurídica. Entonces ahí hay un impacto claro sobre la parte dogmática, porque la parte dogmática de la Constitución respecto a las poblaciones indígenas, lo único que habla es de la evangelización, refiere solamente a la evangelización, exclusivamente. Entonces, evidentemente, este es un dispositivo que avanza ineludiblemente sobre aspectos de la parte dogmática de la Constitución. Justamente algunos de los temas habilitados por la Declaración de Necesidad de Reforma, si bien están habilitados en la parte orgánica de la Constitución, tienen consecuencias o repercusiones en la parte orgánica. Y esto de algún modo ha creado como una especie de zona gris, en la cual ya no resulta tan tajante la separación entre parte dogmática y parte orgánica, y donde para yo tener una visión total de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, me tengo que remitir a aspectos que están en la parte orgánica de la Constitución, como es esta del artículo 75, inciso 17. Es decir, estos aspectos son aspectos que han trastocado en parte esa distinción bien clara o bien definida de lo que podemos denominar la Constitución histórica, y que está estrechamente vinculado con este aspecto de la prohibición de modificación de la parte dogmática de la Constitución. Pero la jerarquización, por otro lado, de determinados instrumentos internacionales de derechos humanos que contempla el artículo 75, inciso 22, y que establece, no puede modificar, pero deben ser complementarios de la parte dogmática, claramente refleja que la parte dogmática, por ejemplo, libertad a expresar las ideas por la prensa sin censura previa, hoy yo la tengo que interpretar en sus alcances a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces ya eso también me está remitiendo para la interpretación de un derecho de la parte dogmática a un dispositivo de la parte orgánica que jerarquiza esos instrumentos. Y esos instrumentos no solamente impactan en el régimen de supremacía, sino que también impactan en la interpretación y el alcance de los derechos enunciados en la parte dogmática. Entonces todo eso ha hecho que la relación entre parte orgánica y parte dogmática no tenga el esquema clásico que tenía el pasado, y eso va a ser una peculiaridad, a mi entender, de la reforma de 1994. Y por otro lado, esa reforma de 1994 también va a incorporar un cambio sustancial en el sistema electoral argentino. Es decir, hasta 1994, los únicos representantes que se elegían por voto directo de la ciudadanía eran diputados nacionales.
Presidente y vicepresidente de la República se elegían por colegio electoral, vamos a ver, es decir, la ciudadanía votaba a los integrantes del colegio electoral y el colegio electoral elegía al presidente y vicepresidente de la República, y eventualmente, si no se obtenían mayorías en los colegios electorales, iba a ser el Congreso Nacional el que lo elegía, a la actualidad en que es el voto directo de la ciudadanía para elegir el binomio presidencial, es decir, presidente y vicepresidente de la República. En el caso de los senadores nacionales, también los senadores nacionales se elegían en forma indirecta, porque la ciudadanía votaba la integración de las legislaturas provinciales, pero eran estas legislaturas provinciales los que elegían a los senadores que iban a representar esas provincias en el Congreso Nacional. Actualmente la elección de senadores nacionales también es directa. Por lo tanto, lo que antes era una regla excepcional, es decir, la elección directa, se ha transformado en una regla dominante absolutamente. Es decir, diputados, senadores y presidente y vicepresidente se eligen por elección directa. Esa es la característica actual. Y eso también ha representado, digamos, un cambio sustancial. Bueno, nosotros en el desarrollo de la parte orgánica, luego, en la segunda parte del programa, vamos a ver claramente los impactos que la reforma de 1994 ha tenido en los mecanismos de elección, de integración, de requisitos y condiciones, etcétera, para ocupar los cargos públicos de diputados y senadores, y también el proceso de elección de los jueces inferiores del Poder Judicial de la Nación. Bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo lunes, donde ya vamos a ingresar en el análisis del capítulo siguiente, de la bolilla siguiente. Muchas gracias. Gracias, profe.